Continuamos con el multiplexado. En telecomunicaciones se denomina multiplexado a la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión. Entonces decimos que es el proceso de transmisión de múltiples señales por un mismo canal simultáneamente. O sea, como dijimos anteriormente, combinación de dos o más canales en un solo medio de transmisión. El proceso de separar nuevamente, luego digamos en el receptor, tendrá que existir el proceso para separar nuevamente cada uno de esos canales y a eso se le llama demultiplexado. Existen diversas formas para compartir un medio de comunicación. Según cuál sea el tipo del sistema de comunicación, será el tipo de multiplexado a utilizar. Los multiplexados más conocidos son el multiplexado por división de tiempo, o TDM, y el multiplexado por división de frecuencia, o FDM. En el multiplexado por división de tiempo se utiliza modulación por pulso para transmitir diferentes señales en distintos momentos o instantes, mientras que en FDM se utiliza la modulación de onda continua para ubicar cada señal en una frecuencia portadora diferente y luego el receptor filtra la señal para recuperar la información. Veamos ejemplos de FDM y TDM. Entonces, la multiplexación por división de frecuencia es un tipo de multiplexación utilizada generalmente en sistemas de transmisión analógica. En este tipo de multiplexado se convierte a cada señal de información entre varias que originalmente ocupan un determinado espectro de frecuencia, generalmente que es el mismo, a una banda base de distintas frecuencias. Luego se transmiten todas las bandas en forma simultánea por un solo medio de transmisión. De esta forma se logra transmitir varias señales de un ancho de banda relativamente angosto por un único canal de transmisión que dispone de una banda ancha. La información que entra a un sistema FDM es analógica y permanece analógica durante todo el proceso de transmisión. Un ejemplo de FDM es la banda comercial de AM o la de FM. Por ejemplo, la de AM ocupa el espectro de frecuencia que va desde los 550 kilos a los 1650 kilos. En este mismo ancho de banda van a convivir N estaciones de emisoras de AM, distanciadas 10 kHz una de otra. Entonces, por ejemplo, voy a tener una estación en 560 kilos, otra en 570 kilos, otra y así hasta los 1650 kilos. Por lo tanto, dentro del ancho de banda que va desde 550 a 1650, tenemos conviviendo y sin interferir unas a otras N emisoras de AM. Una variante de este tipo de multiplexación del FDM es la que se utiliza en fibra óptica, donde se multiplexan señales que pueden ser analógicas o digitales y se transmiten mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, dando lugar a la denominada multiplexación por división de longitud de onda. Por otro lado, la multiplexación por división de tiempo, en este caso, en lugar de dividir el ancho de banda disponible del canal en varias señales, se utiliza el ancho de banda completo para cada señal, pero solo durante una pequeña fracción de tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, todas comportan el mismo ancho de banda, pero durante microsegundos, por decirlo así. Un ejemplo, podría ser lo que sucede con la televisión, entre los diferentes programas transmitidos. O sea, por ejemplo, Canal 10 transmite en determinadas frecuencias, de tal frecuencia a tal frecuencia, ¿sí? Pero de 7 de la mañana a 9 de la mañana están los primeros. Luego, de 9 a la mañana a 11 de la mañana está, creo, Más Picante, ¿sí? Luego a las 11 de la mañana, arranca el noticiero. Entonces,
Todas ocupan el mismo ancho de banda, pero durante tiempos distintos, ¿sí? Otro tipo de TDM es cuando esa variación de tiempo, digamos, son microsegundos que se va pasando de una emisora a la otra. Veamos los esquemas de multiplexado. Veamos ahora un esquema básico de un conjunto multiplexor de FDM. En este caso es por división de frecuencia para 3 canales, en este ejemplo que estamos poniendo, con un ancho de banda típico de un canal telefónico analógico, o sea, de 3 a 3,4 kHz, de 0,3 kilo a 3,4 kilos. Entonces, supongamos que yo quiero transmitir estos 3 canales que tienen voz, por supuesto, la voz dentro del mismo ancho de banda, dentro del mismo rango de frecuencia. Entonces, en el canal 1 entra a un mezclador 1, ¿sí? Donde se bate con el oscilador 1, que tiene 12 kHz de frecuencia. La señal a la salida va a estar a la salida de ese mezclador, que va a producir el corrimiento de frecuencia. La señal va a estar la señal de banda base, la misma, va a estar entre los 12,3 a 15,4 kHz, ¿sí? O sea, le sumó los 12 kilos. Va a haber un oscilador 2 a 16 kHz, ¿no es cierto?, que se va a batir con la señal de entrada, y a la salida lo tenemos entre 16,3 a 19,4 kHz al espectro de la señal de entrada. Un conjunto, el tercero por último, se va a batir con un oscilador 3 de 20 kHz, cuya frecuencia es 20 kHz, y bueno, de ese batido, de esa mezcla, sale la señal corrida de 20,3 a 23,4 kHz. Todo esto se va a poner sobre, por ejemplo, esta fibra óptica, y que tiene un ancho de banda que va desde 12,3 a 23,4 kHz, desde 12,3 a 23,4 kHz. Llega al demultiplexor, ¿sí? O sea, el medio en este caso sería este cable, por ejemplo, podría ser la fibra. Llega al conjunto multiplexor, donde se va a excitar, ¿no es cierto? Si yo tenía 3 conjuntos para transmitir, voy a tener 3 para recibir, ¿sí? Entonces, cada uno ahora yo tengo que volver a recuperar la información. Entonces, el primero va a tener un oscilador a 12 kHz, que ahora hará la diferencia. Sumaba 12 kilos, ahora este demultiplexor, en este caso, va a restar. Entonces hará 12,3 menos 12 y voy a obtener la señal que va de 0,3 a 3,4. El segundo grupo tiene un oscilador a la misma frecuencia, o sea, de 16 kilos. Por lo tanto, cuando ingrese la señal que va de 16,3 a 19,4, le restará los 16 y la señal va a salir entre 0,3 y 3,4 kHz. Lo mismo ocurrirá con el tercer equipo. Como podemos ver, también tenemos los filtros, que hemos dicho ya que son fundamentales el tema del filtrado, puesto como vamos a ver un poquito más adelante, el ruido es directamente proporcional al ancho de banda. Por lo tanto, a mí me interesa tener ancho de bandas acotado para que el ruido sea mínimo. Por lo tanto, a eso se debe tanto uso de filtros. En este caso son filtros pasabanda, que dejaría pasar la banda de 12,3 a 15,4. En este otro caso dejaría pasar la banda de 16,3 a 19,4. Y aquí deja pasar la banda de 20,3 a 23,4. Por último tenemos los filtros pasabajo para dejar pasar solamente el audio. Bueno, este sería entonces un conjunto sencillo, esquemático, de división de frecuencia, de multiplexado por división de frecuencia. Veamos ahora un esquema básico de un conjunto multiplexor por división de tiempo, o TDM. Entonces tenemos el multiplexor, el demultiplexor y el canal de comunicación, que es quien une a multiplexor con demultiplexor. Entonces, por acá tenemos las entradas y por el otro lado las salidas. Entonces, en este caso vamos a tener 4 entradas
Y lo fundamental acá está en el clock o en el sincronismo, ¿sí? O sea, este clock, ¿no es cierto?, es quien va a comandar esta llave, entonces que durante una determinada cantidad de tiempos se conecta el canal 1 del multiplexor con el canal 1 de salida. Luego, en un tiempo T más 1, conectará al canal, o sea, al canal 2 de entrada con el canal 2 de salida. En el tiempo T más 3 conectará al canal 3 de entrada con el canal 3 de salida. Y todo esto estas llaves son manejadas por el clock, que tienen que estar trabajando en sincronismo el clock del multiplexor con el clock de multiplexor. Entonces, de esta manera trabaja TDM, la multiplexación por división de tiempo, que es muy usada, así como dijimos que el FDM es usada exclusivamente por los sistemas de comunicaciones analógicos, el TDM es usado casi exclusivamente por los sistemas de comunicaciones digitales. Por ejemplo, sabemos que, si bien es cierto, en algunos lugares hay convivencia de la multiplexación FDM y TDM, o sea, es posible combinarla. Por ejemplo, en las comunicaciones satelitales se divide entre una cierta cantidad de combinaciones de transmisor y receptor denominada transpondedores. Este es un ejemplo de FDM y de TDM. Mediante un solo transpondedor puede llevarse una gran cantidad de señales digitales usando TDM. Se denomina espectro electromagnético al conjunto de frecuencias en que se radian las ondas electromagnéticas. O sea, recordemos que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Estas frecuencias, vinculadas a sus respectivas longitudes de onda, están comprendidas desde las de menor longitud, como son, por ejemplo, los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la visible, y los rayos infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. En todos los casos son ondas que producen variaciones del campo electromagnético. Vamos entonces a recalcar que el espectro electromagnético es simplemente un conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su frecuencia. Frecuencias, insisto, que van a estar vinculadas con una longitud de onda. En todos los casos, entonces están los conceptos fundamentales acá. Estas ondas producen variaciones del campo electromagnético. Recalcamos que las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio y viajan a la velocidad de la luz. Lambda es la distancia en el espacio dentro de la cual la función de onda se repite a sí misma en un determinado tiempo, o sea, es la longitud de onda. Veamos acá, por ejemplo, tenemos un esquema del espectro electromagnético que va desde la luz, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y este sería el espectro visible por el ojo humano, donde también tenemos, ¿no es cierto?, las ondas de radio, lo visible. Entonces, por ejemplo, empezamos rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, como dijimos, los ultravioleta, los infrarrojos, el radar, o sea, esta zona es el espectro visible por el ojo humano, simplemente, la zona que está en este rango de frecuencias, el radar, que son las microondas, las señales de microondas que son captadas por radares, las ondas, y acá ya tenemos todo lo que son las ondas de radio, o sea, las microondas y radio, y dentro del radio tenemos UHF, VHF, onda corta, onda media, onda larga. En VHF quiere decir very high, o sea, muy alta, y UHF quiere decir ultra high frequency, o sea, frecuencias ultra alta. Y por último, el extremo de mayor longitud de onda y de menor frecuencia, por lo tanto, son las ondas audibles y que están dentro de lo que son las ondas extremadamente bajas en frecuencia. El espectro radioeléctrico es un recurso escaso, o sea, tiene un límite, no lo podemos ampliar. Por lo tanto, hay que usarlo de manera óptima.
de tal suerte que pueda ser utilizado por el mayor número posible. Fíjense qué chiquita que es el espectro que pueden usar las ondas de radio, que van desde los 10 a la 4 hasta más o menos 10 a la 0, o sea, a 1 en longitud de onda, o bien hablando en frecuencia que va desde aproximadamente 10 a la 4 kilohertz, o sea, o hertz, 10 a la 4 kilohertz, hasta aproximadamente las ondas de radio llegan hasta el orden de los cientos de los gigahertz. Entonces, por eso decimos que es un recurso escaso que habrá que administrarlo para que puedan entrar el mayor número posible de estaciones emisoras con un menor mínimo de interferencia mutua. Por ese motivo se han dividido las bandas de frecuencia y se han atribuido los distintos servicios radioeléctricos a estas bandas. Por ejemplo, bueno, acá tenemos para lo que no se podía ver también en el gráfico anterior, lo tenemos acá escrito. Cuáles son las longitudes de onda y la frecuencia de rayos gamma, rayos X, etcétera, etcétera. UHF, que sea para frecuencias mayores a los 300 megas, las VHF mayores a 30 megas, onda corta, onda media y audio. Hago la aclaración que G viene de giga, que es 10 a la 9, P es peta, que es 10 a la 15, T es tera, que es 10 a la 12, y E es hexa, que es 10 a la 18. Veamos ahora la porción del espectro radioeléctrico que va a ser usado para las comunicaciones o espectro electromagnético. Entonces, vamos a tener clasificación según la frecuencia en esta tabla y vamos a ver, el VLF o Very Low, o sea, frecuencias muy bajas, se usan, son frecuencias comprendidas entre los 3 kilos, entre los 3 kilos a los 20 o depende quién lo diga, de los 10 a los 30 kilos, empieza, y no es cierto, el uso típico, en este caso son los enlaces de radio a gran distancia, pero las o sea, las muy, muy bajas frecuencias, que estarían anteriores a estas de 10 kHz, son las frecuencias que el oído humano es capaz de captar, y estarían comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz. Luego, entre los 10 y los 30 tenemos los radioenlaces a gran distancia. LF, la banda de LF o de Low Frequencies, va desde los 30 kg hasta los 300 kHz, similar al anterior, pero son menos estables, se usan para enlaces de radio a gran distancia, ayudan a la navegación aérea y marítima. La banda de las frecuencias medias, ¿sí? Se usan para la radiodifusión de AM, y van desde los 300 kHz hasta los 3 MHz. La propagación de estas ondas, de esta frecuencia, son preferentemente durante la noche, ya que estas ondas, por el tipo de polarización que tienen y el tipo de frecuencia, la ven a la ionosfera como si fuese un espejo. Obviamente que a la noche es cuando preferentemente la ionosfera funciona como un espejo, por lo tanto la propagación es prevalentemente ionosférica y durante la noche. Durante el día se transmiten en forma directa por la superficie de la Tierra. Los high frequency, las altas frecuencias o HF, va de los 3 MHz hasta los 30 MHz. Aquí entran las emisoras de FM y en este caso la propagación es prevalentemente ionosférica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y de la noche. Se usan para comunicación de todo tipo, de media y larga distancia. Las Very High Frequency, las VHF, que tienen la longitud de onda de 10 metros a 1 metro, van desde los 30 megas hasta los 300 megas. Perdón, aquí está la FM, puesto que la FM va desde los 88 hasta los 108 megas. Prevalentemente propagación directa, o sea, línea de vista, lo que se llama. Esporádicamente propagación ionosférica o troposférica. ¿En qué se usan? Y acá tenemos las señales de FM,
las bandas de radio aeronáutica, que va de 108 a 137, los canales de TV usan esta banda, los canales de 2 al 6 y del 7 al 13, los controles remotos que tenemos en nuestras casas, o sea, control remoto de televisión, de aire acondicionado, de ventiladores, etc. Los teléfonos inalámbricos, o sea, no los celulares, sino los teléfonos inalámbricos domiciliarios, cuyas frecuencias de comunicación están entre los 40 a los 50 MHz y los enlaces de radio a corta distancia. También, siguiendo con las frecuencias, tenemos UHF, que es el Ultra High Frequency, las frecuencias ultra altas, que van desde los 300 megas hasta los 3 gigas, y en este caso la propagación es exclusivamente en línea directa. Ya vamos ahora, a continuación, vamos a ver qué es esto de la propagación directa por electropósfera que vengo mencionando. Por línea directa y también a través de los satélites artificiales. Entonces, ¿en qué se usa? Enlace de radio, canales de TV del 14 al 83, el GPS, los GPS usan este rango de frecuencia, el GSM, los sistemas de telefonía de 4G preferentemente están usando este rango de UHF. Los Wi-Fi, y los wireless que van de 2,4, los Bluetooth que están en 2,45 gigas, y pasemos a la Super High Frequency o SHF, que tienen también exclusivamente propagación en línea directa, en línea de vista, lo que se llama, con posibilidad de enlace mediante satélites artificiales. ¿Quiénes la usan? Los radares, los enlaces de radio, los satélites. Y por último, los EHF o Extra High Frequency, también con propagación de línea directa, que va desde los 30 GB hasta los 300 GHz, y lo usan los radares y los infrarrojos. Hasta recién en los cuadros anteriores que teníamos, en la columna que dice características, hablaba del tipo de propagación. Entonces, para hablar de los modos de propagación, o sea, ahora vamos a ver cuáles son los modos de propagación. Y diremos que los modos de propagación de una onda electromagnética dependen de su frecuencia y de las características eléctricas del terreno a los alrededores y de la atmósfera. O sea que depende de frecuencia, del terreno, o sea, si es agua, tierra, desierto, bosque con muchas hojas, y del tipo de la atmósfera. El medio de transmisión va a influir en la propagación de las ondas electromagnéticas mediante fenómenos físicos como reflexión, refracción, difracción, dispersión o absorción. Estos efectos dependen del medio, del tipo de terreno. Por ejemplo, las hojas de los árboles absorben mucho las ondas, ¿sí? La atenúan. También dependerá de los tipos de las capas de la atmósfera y de las condiciones climáticas de ese momento, así como también va a depender de la frecuencia y de la polarización de la onda emitida. Por ejemplo, a partir de ciertas frecuencias altas, las ondas pueden atravesar las capas de la atmósfera, dando lugar a comunicaciones con el espacio exterior empleando satélites espaciales de comunicaciones. Vamos a distinguir principalmente los siguientes modos de propagación. Tenemos la llamada onda ionosférica, o sea, es la onda que se refleja en la ionosfera. Luego tenemos la onda directa. Observemos que acá tenemos la antena del transmisor y la antena del receptor o viceversa. Entonces, onda directa es cuando hay línea de vista entre los dos puntos. Esa es la onda directa. Onda reflejada es la onda que se refleja en la superficie terrestre y onda superficial es la onda que viaja pegada a la Tierra. Entonces, cada una de este tipo de ondas tiene sus características particulares. Tenemos que también hablar de la onda troposférica, que sería la onda que traspasa las capas de la atmósfera y permite la comunicación con los satélites, que en este caso no está dibujada la onda troposférica. Veamos qué es la onda superficial. ¿Quiénes viajan, o sea,
¿Cuáles ondas se propagan como ondas de superficie? Las que tienen frecuencias inferiores a los 30 MHz. Por eso dije las señales de AM, con largos alcances y gran estabilidad de las señales. La característica del suelo influye notablemente, puesto que puede haber absorción. Onda ionosférica. También para frecuencias comprendidas entre los 3 y los 30 megas, la propagación se produce por reflexión de las ondas de la ionosfera. O sea que usa la ionosfera, o sea, estas ondas la ven a la ionosfera, como dijimos hace un ratito, como un espejo. Eso permite que tengan grandes alcances, sobre todo a la noche, que es cuando las condiciones eléctricas de la ionosfera logran cierta estabilidad. Obviamente que esto ocasiona la inestabilidad de que si hay tormentas eléctricas o la atmósfera está muy cargada eléctricamente, se pierde esta señal. Las ondas espaciales. Para frecuencias superiores a 30 megas, se realiza a través de las capas bajas de la atmósfera terrestre, o sea, la troposfera, y eventualmente pueden tomar parte del suelo. Es una onda estable, aunque está limitada aproximadamente al campo de la visión directa, pudiendo ser afectado por el desvanecimiento de la señal. Se distingue tres submodos: onda directa, onda reflejada y ondas de multitrayecto. La onda de dispersión troposférica, en esta la propagación se basa en reflexiones ocasionadas por discontinuidades debidas a variaciones turbulentas de las constantes físicas de la troposfera. Estas ondas tienen pérdida muy elevada y desvanecimiento profundo, por lo tanto, estas no son muy usadas. Tenemos las ondas terrestres, también llamadas ondas superficiales, que viajan entonces a lo largo de la superficie de la Tierra. Estas tienen polarización vertical, sufren atenuaciones a medida que se propaga, y buenos conductores para las ondas terrestres son el agua salada del mar y los malos conductores, por ejemplo, también es el desierto, puesto que la arena absorbe mucho. Las pérdidas en las ondas terrestres se acentúan con la frecuencia, por lo que generalmente se usan para transmisiones inferiores a los 2 MHz, o sea, los 2000 kHz. ¿En qué se usan? Para comunicaciones entre barcos, entre sí, entre barcos y tierra firme, para las señales de AM, y deben tener la suficiente potencia para poder comunicar dos puntos cualquiera. Son relativamente inmunes a los cambios atmosféricos, pero se necesitan antenas muy grandes para su transmisión y su recepción. En este caso, las ondas directas, vamos a ver que son transmitidas en línea de vista y tienen que estar en la línea de visión de la antena, el rango típico de la línea de visión para que no las afecte el desvanecimiento es de aproximadamente unos 50 kilómetros. En la práctica, los transmisores emplazados en la Tierra usan antenas elevadas que transmiten en el intervalo de las ondas corta y ultracorta, siendo típico este uso en los transmisores de televisión, los transmisores de VHF, FM, etc. Las señales de FM, por su frecuencia, no se transmiten como onda terrestre ni tampoco como onda ionosférica. Las señales de FM, por el tipo de polarización y de frecuencia, se transmiten en misión de línea de visión. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, si yo quiero transmitir a Tafí del Valle, donde tengo un cerro de por medio? ¿Cómo hago para que una señal de FM llegue a Tafí del Valle? Bueno, en ese caso será necesario colocar una estación repetidora en el cerro, en lugar de un punto alto, de tal suerte que, sí, acá lo tenemos al cerro, pondremos en la montaña la estación repetidora, de tal suerte que la emisora tiene un enlace punto a punto, como se llama, en visión de línea, con la repetidora, y luego la repetidora transmite hacia las estaciones receptoras. Entonces, en el caso que se presente un obstáculo entre las dos antenas, es necesario colocar las estaciones repetidoras, la cual cuenta con dos radios conectadas back to back, y que se encarga de recibir la señal de la emisora y transmitirla en forma transparente a la receptora.
En esta transmisión pudo haber, o sea, no necesariamente la frecuencia de portadora con la que se recibe es la misma que la frecuencia portadora con la que se transmite. Ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo es las FM de Buenos Aires, que no transmiten en la misma frecuencia acá en Tucumán. Entonces, esa FM se comunica con la estación repetidora a una frecuencia y luego, por la administración del espectro electromagnético, o seguramente por la regulación, aquí en Tucumán le han dado otra frecuencia de portadora, por lo tanto la estación repetidora lo que hace también es cambiar la frecuencia de portadora. Entonces, esa repetidora va a crear una línea de visión virtual, puesto que no hay visión directa, entre emisora y receptora, y además seguramente le va a volver a aumentar potencia y posiblemente le deba que cambiar la frecuencia de portadora. Bueno, hasta acá llegamos en este primer capítulo. Muchas gracias.
Veamos ahora la porción del espectro radioeléctrico que va a ser usado para las comunicaciones o espectro electromagnético. Entonces, vamos a tener clasificación según la frecuencia en esta tabla y vamos a ver, el BLF o Very Low, o sea, frecuencias muy bajas, se usan, son frecuencias comprendidas entre los 3 kilos, entre los 3 kilos a los 20 o depende quién lo diga, de los 10 a los 30 kilos, empieza, y no es cierto, el uso típico, en este caso son los enlaces de radio a gran distancia, pero las very, o sea, las muy bajas frecuencias, que estarían anteriores a estas de 10 kHz, son las frecuencias que el oído humano es capaz de captar y estarían comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz. Luego, entre los 10 y los 30 tenemos los radioenlaces a gran distancia. LF, la banda de LF o de Low Frequencies, va desde los 30 kg hasta los 300 kHz, similar al anterior, pero son menos estables, se usan para enlaces de radio a gran distancia, ayudan a la navegación aérea y marítima. La banda de las frecuencias medias, ¿sí? Se usan para la radiodifusión de AM y van desde los 300 kHz hasta los 3 MHz. La propagación de estas ondas, de esta frecuencia, son preferentemente durante la noche, ya que estas ondas, por el tipo de polarización que tienen y el tipo de frecuencia, la ven a la ionosfera como si fuese un espejo. Obviamente que a la noche es cuando preferentemente la ionosfera funciona como un espejo, por lo tanto la propagación es prevalentemente ionosférica y durante la noche. Durante el día se transmiten en forma directa por la superficie de la Tierra. Los high frequency, las altas frecuencias o HF, va de los 3 MHz hasta los 30 MHz. Aquí entran las emisoras de FM y en este caso la propagación es prevalentemente ionosférica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y de la noche. Se usan para comunicación de todo tipo, de media y larga distancia. Las Very High Frequency, las VHF, que tienen la longitud de onda de 10 metros a 1 metro, van desde los 30 megas hasta los 300 megas. Perdón, aquí está la FM, puesto que la FM va desde los 88 hasta los 108 megas. Prevalentemente propagación directa, o sea, línea de vista, lo que se llama. Esporádicamente propagación ionosférica o troposférica. ¿En qué se usan? Y acá tenemos las señales de FM, las bandas de radio aeronáutica, que va de 108 a 137, los canales de TV usan esta banda, los canales de 2 al 6 y del 7 al 13, los controles remotos que tenemos en nuestras casas, o sea, control remoto de televisión, de aire acondicionado, de ventiladores, etc. Los teléfonos inalámbricos, o sea, no los celulares, sino los teléfonos inalámbricos domiciliarios, cuyas frecuencias de comunicación están entre de los 40 a los 50 MHz, y los enlaces de radio a corta distancia. También, siguiendo con las frecuencias, tenemos UHF, que es el Ultra High Frequency, las frecuencias ultra altas, que van desde los 300 megas hasta los 3 gigas, y en este caso la propagación es exclusivamente en línea directa. Ya vamos ahora, a continuación, vamos a ver qué es esto de la propagación directa por el troposfera que vengo mencionando. Por línea directa y también a través de los satélites artificiales. Entonces, ¿en qué se usa? Enlaces de radio, canales de TV del 14 al 83, el GPS, los GPS usan este rango de frecuencia, el GSM, los sistemas de telefonía de 4G preferentemente están usando este rango de UHF. Los Wi-Fi, y los wireless que van de 2,4, los Bluetooth que están en 2,45 gigas, y pasemos a la Super High Frequency o SHF, que tienen también exclusivamente propagación en línea directa, en línea de vista, lo que se llama, con posibilidad de enlace mediante satélites artificiales.
¿Quiénes la usan? Los radares, los enlaces de radio y los satélites. Y por último, los EHF o Extra High Frequency, también con propagación de línea directa que va desde los 30 GHz hasta los 300 GHz y lo usan los radares y los infrarrojos. Veamos ahora un esquema básico de un conjunto multiplexor de FDM. En este caso es por división de frecuencia para 3 canales, en este ejemplo que estamos poniendo, con un ancho de banda típico de un canal telefónico analógico, o sea, de 3 a 3,4 kHz, de 0,3 kilo a 3,4 kilos. Entonces, supongamos que yo quiero transmitir estos 3 canales que tienen voz, por supuesto, la voz dentro del mismo ancho de banda, dentro del mismo rango de frecuencia. Entonces, en el canal 1 entra a un mezclador 1, ¿sí? Donde se bate con el oscilador 1, que tiene 12 kHz de frecuencia. La señal a la salida va a estar a la salida de ese mezclador, que va a producir el corrimiento de frecuencia. La señal va a estar la señal de banda base, la misma, va a estar entre los 12,3 a 15,4 kHz, ¿sí? O sea, le sumó los 12 kilos. Va a haber un oscilador 2 a 16 kHz, ¿no es cierto?, que se va a batir con la señal de entrada y a la salida lo tenemos entre 16,3 a 19,4 kHz al espectro de la señal de entrada. Un conjunto, el tercero por último, se va a batir con un oscilador 3 de 20 kHz, cuya frecuencia es 20 kHz, y bueno, de ese batido, de esa mezcla, sale la señal corrida de 20,3 a 23,4 kHz. Todo esto se va a poner sobre, por ejemplo, esta fibra óptica, y que tiene un ancho de banda que va desde 12,3 a 23,4 kHz, desde 12,3 a 23,4 kHz. Llega al demultiplexor, ¿sí? O sea, el medio en este caso sería este cable, por ejemplo, podría ser la fibra. Llega al conjunto multiplexor, donde se va a excitar, ¿no es cierto? Si yo tenía 3 conjuntos para transmitir, voy a tener 3 para recibir, ¿sí? Entonces, cada uno ahora yo tengo que volver a recuperar la información. Entonces, el primero va a tener un oscilador a 12 kHz, que ahora hará la diferencia. Sumaba 12 kilos, ahora este demultiplexor, en este caso, va a restar. Entonces hará 12,3 menos 12 y voy a obtener la señal que va de 0,3 a 3,4. El segundo grupo tiene un oscilador a la misma frecuencia, o sea, de 16 kilos. Por lo tanto, cuando ingrese la señal que va de 16,3 a 19,4, le restará los 16 y la señal va a salir entre 0,3 y 3,4 kHz. Lo mismo ocurrirá con el tercer equipo. Como podemos ver, también tenemos los filtros, que hemos dicho ya que son fundamentales el tema del filtrado, puesto como vamos a ver un poquito más adelante, el ruido es directamente proporcional al ancho de banda. Por lo tanto, a mí me interesa tener ancho de bandas acotado para que el ruido sea mínimo. Por lo tanto, a eso se debe tanto uso de filtros. En este caso son filtros pasabanda, que dejaría pasar la banda de 12,3 a 15,4. En este otro caso dejaría pasar la banda de 16,3 a 19,4 y aquí deja pasar la banda de 20,3 a 23,4. Por último tenemos los filtros pasabajo para dejar pasar solamente el audio. Bueno, este sería entonces un conjunto sencillo, esquemático, de división de frecuencia, de multiplexado por división de frecuencia. Veamos ahora un esquema básico de un conjunto multiplexor por división de tiempo, o TDM. Entonces tenemos el multiplexor, el demultiplexor y el canal de comunicación, que es quien une a multiplexor con demultiplexor. Entonces, por acá tenemos las entradas y por el otro lado las salidas. Entonces, en este caso vamos a tener 4 entradas y lo fundamental acá está en el clock o en el sincronismo, ¿sí? Durante
O sea, este clock, ¿no es cierto?, es quien va a comandar a esta llave, entonces que durante una determinada cantidad de tiempos se conecta el canal 1 del multiplexor con el canal 1 de salida. Luego, en un tiempo T más 1, conectará al canal, o sea, al canal 2 de entrada con el canal 2 de salida. En el tiempo T más 3 conectará al canal 3 de entrada con el canal 3 de salida. Y todo esto manejado por, estas llaves son manejadas por el clock, que tienen que estar trabajando en sincronismo el clock del multiplexor con el clock de multiplexor. Entonces, de esta manera trabaja TDM, la multiplexación por división de tiempo, que es muy usada, así como dijimos que el FDM es usada exclusivamente por los sistemas de comunicaciones analógicos, el TDM es usado casi exclusivamente por los sistemas de comunicaciones digitales. Por ejemplo, sabemos que, si bien es cierto, en algunos lugares hay convivencia de la multiplexación FDM y TDM, o sea, es posible combinarla. Por ejemplo, en las comunicaciones satelitales se divide entre una cierta cantidad de combinaciones de transmisor y receptor denominada transpondedores. Este es un ejemplo de FDM y de TDM. Mediante un solo transpondedor puede llevarse una gran cantidad de señales digitales usando TDM.